Médicos del Mundo emitió una alerta y una advertencia diciendo que la fiebre amarilla en Brasil, a través de los turistas que están viajando, podría reinsertarse en nuestro país. Estamos con Gonzalo Basile, el expresidente y coordinador de América Latina y el Caribe por Médicos del Mundo. Y bueno, vos decís que más allá de la alerta que ustedes emiten, la Organización Panamericana de la Salud ya emitió esta alerta. Bueno, efectivamente, a ver, digamos, fiebre amarilla, la enfermedad de fiebre amarilla es una endemia para América Latina de hace 50 años. Nosotros tenemos circulación de brotes epidémicos en básicamente Bolivia, Perú, Colombia y Brasil, con el 95% de los casos en los últimos 20. Y a partir de diciembre del 2016, digamos, comenzó un brote epidémico en el estado de Espíritu Santo, en la zona de Minas Gerais, digamos que era significativamente diferente a los brotes anteriores, porque la mayoría de los casos de fiebre amarilla eran en su variable selvática, ¿no? O sea, por un tipo de Aedes, pero efectivamente a partir del Espíritu Santo, digamos, hay casos de urbanización de fiebre amarilla, o sea, comienza a haber transmisión de fiebre amarilla en ciudades o en contextos de conglomerados urbanos, primero en Espíritu Santo, ahora ya con casos en el estado de San Pablo y en el estado de Río de Janeiro, y algunos casos notificados en Mato Grosso y Bahía, digamos. Esto nos da un escenario epidemiológico que en primer momento, digamos, tenemos 820 casos confirmados hasta el día de hoy, pero piensen que por cada caso notificado confirmado por el Ministerio de Salud de Brasil, hay entre 20 a 200 casos que no están registrados por cada uno. Sí, y además, digamos, tenemos 281 muertes acumuladas en el último año y medio, es decir, digamos, el brote de fiebre amarilla en Brasil, digamos, ya desde diciembre del 2016 era una alerta epidemiológica para la región. De hecho, casi todas las organizaciones de salud internacional y de cooperación sur-sur de la región emitimos distintas alertas, digamos, pensando en el escenario de Brasil, porque es un escenario que, asociado al cambio climático, asociado a las ciudades y el tipo de urbanizaciones que tenemos, ¿no? Grandes generadores de basura, de desechos, de falta de acceso a agua potable, y donde todos nuestros países tienen el mosquito, el Aedes aegypti, digamos, con índices aédicos, o sea, con reproducción del mosquito muy importante. Eso nos daba un escenario donde fiebre amarilla, digamos, tranquilamente se puede urbanizar o transmitir en otros contextos y en otras variables, como el caso de Argentina, ¿no? Como el caso de Venezuela, como el caso de Ecuador, donde hemos tenido casos aislados en los últimos 10 años, pero que ahora tenemos el escenario de Brasil, que nos pone en una situación mucho más complicada. Y en general, lo que se recomienda para el tema de la vacuna, que en verdad hace efecto a los 10 días que te la das, es para que no te contagies en el destino turístico y no traigas de vuelta la infección, es decir, para que no viaje en el viaje de regreso la fiebre amarilla. Bueno, ¿se sugiere para eso? Digamos, básicamente el uso de la vacuna, según la Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones que trabajamos, bueno, a mí me ha tocado trabajar en la última epidemia de fiebre amarilla en Angola, en África, y resido en Haití, con el cual también tenemos bastante contacto con este tipo de enfermedades. Centralmente se toman tres razones para trabajar sobre, digamos, la vacuna de fiebre amarilla. La primera razón es, en algunos países donde efectivamente hay epidemias, algunos países deciden incorporarla en el calendario de vacunación en los menores de un año, digamos, a partir de un año, digamos, en otros países, eso por recomendaciones de la OMS. En otros países se utiliza en periodos interepidémicos. ¿Qué quiere decir? Entre periodos entre epidemias, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, en algunos casos en Centroamérica, se utilizan tasas de vacunación preventiva, lo que se llama vacunación preventiva, para inmunizar una gran cantidad de población. También se utiliza en brotes epidémicos, como el caso de Brasil. Brasil, por ejemplo, hoy está aplicando la vacuna masivamente en el estado de San Pablo, justamente para tratar de evitar, digamos, que el brote de fiebre amarilla sea más amplio. Y la cuarta razón, digamos, que plantea la Organización Mundial de la Salud es justamente migración turística, migración a zonas endémicas. En esos casos, digamos, o sea, las recomendaciones obviamente son, digamos, tenerlo por lo menos antes de los 10 días. Ya no se pide el certificado en general, casi ningún país, algún país de Centroamérica, algún país africano te puede llegar a pedir el certificado. Sobre todo le piden el certificado a quienes provienen de países que se sabe que son endémicos y que hay actividad. Es al revés. O sea, claro, si uno te piden el certificado para que no lleves. Claro, exactamente. Si uno llegara, por ejemplo, hoy a Centroamérica y vinieras de Brasil, Colombia, Perú o Bolivia, seguramente te pidieran el certificado de fiebre amarilla. Por eso Brasil no se lo solicita a Argentina, aunque Argentina pudiera reinfectarse. En Sudáfrica te lo piden, en India te lo piden. Claro, exactamente, sí. Exactamente. ¿Y en qué contexto se está dando, digamos, esta cuestión de fiebre amarilla? Me parece que las campañas de vacunación o la estrategia de vacunación es una estrategia preventiva que tienen que liderar los ministerios de salud pública. Yo creo
creo que aquí ha habido un retardo en todos los ministerios de la región en trabajar en subestimar un poco la alerta de fiebre amarilla y coordinar acciones. Cuando hablamos de integración regional y salud, hablamos de esto, de coordinación de estrategias y políticas para no solamente hablarles a nuestra sociedad, sino también para darles pautas y medidas a tomar. Sí, yo creo que sobre todo este tipo de situaciones generan mucha psicosis, la gente sale como una estampida a vacunarse, no todos lo necesitan, no se necesita para todos los estados, hay mucha desinformación, mucho desmanejo, o sea que se nota que esto los tomó por sorpresa, a pesar de que había hace un año una alerta emitido a nivel panamericano. Sí, efectivamente creo que, digamos, un poco la nueva alerta, o sea, simplemente lo que ocurrió en este último mes fue que la Organización Mundial de la Salud, digamos, realizó una nueva alerta para Brasil justamente por la introducción de fiebre amarilla en el estado de San Pablo. ¿Por qué, digamos, la importancia como emergencia de salud pública? Porque piensen que es fiebre amarilla en el estado más densamente poblado de Brasil, el más interconectado turísticamente y aéreamente para todo Brasil, pero además para casi todo el mundo, porque San Pablo es el centro, digamos, turístico y migratorio de Brasil. Sí. Digamos, y en ese marco la OMS lo que hace es poner una alerta sobre la fiebre amarilla y eso me parece que, digamos, tomó nuevamente, digamos, aparte de los sistemas y Ministerio de Salud de la región, un poco tardíamente actuando por detrás de lo que las sociedades muchas veces tienen que, digamos, buscar protegerse, ¿no? Entonces, un poco la demanda espontánea, claro, fue sin quizás una política de acceso a información pública, a uso racional de la vacuna, en qué casos, me parece que recién hace 2 días el Ministerio de la Salud, en el caso argentino, ha dado pautas ya muy claras de en qué tipos y usos se va a dar en el caso argentino. Pero ¿no? a esta altura de los acontecimientos, cientos de miles de argentinos ya viajaron en diciembre y enero a Brasil sin vacuna. Sí, claro, digamos. Y van a volver. Esa es una primera razón. Una segunda razón, que nosotros tenemos larga frontera. Si uno mira el mapito, la propia Organización Mundial de la Salud tiene una página web solo de fiebre amarilla donde uno puede ver el mapa de qué estados se están poniendo en alerta roja en Brasil y los países, digamos, que están en frontera. Digamos, nosotros no hay que olvidar que Misiones tiene una triple frontera, que algunos de nosotros trabajamos mucho tiempo ahí en salud de frontera entre Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este, que ahí ha habido casos históricamente en Misiones de, digamos, fiebre amarilla en transmisión entre animales, entre monos, pero también ha habido casos, digamos, aislados de, digamos, algún caso aislado de fiebre amarilla en humanos, en transmisión humana, y creo que ahí hay que un poco ponerle la perspectiva, porque hay que entender que estas enfermedades, tanto las arbovirosis como el dengue, el zika, el chikungunya, como el caso de la fiebre amarilla, son enfermedades que en el contexto del cambio climático y los eventos climáticos extremos, o sea, más lluvias, más precipitaciones, inundaciones, temperaturas más altas, y en el contexto del tipo de ciudades donde tenemos grandes déficits en la gestión integral de residuos y de basura, de saneamiento ambiental, de acceso a agua potable en América Latina, digamos, son enfermedades que vinieron para quedarse y que las tenemos que ver en proceso y no en el momento empezar a correr detrás de las curvas epidémicas, porque ahí siempre llegamos tarde. Gracias, Gonzalo, por haber venido y por haber echado un poco de luz en este tema. No, gracias a ustedes por el tiempo. Ojo si vas al centro. Sí.